Buenos días a todos, mi nombre es Jazmín Cabrera Hernández. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida al nombre de ATC a nuestro live titulado Técnicas de Auditoría. Y para presentar dicho tema nos acompaña el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga, quien es gerente general de ATC, además de que cuenta con una licenciatura en Relaciones Industriales. Es especialista en alta dirección. Cuenta con una maestría en gestión de la calidad y amplia experiencia como consultor e instructor de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, etc. La verdad es que tiene vasta experiencia en normas ISO. Además de que cuenta con amplia experiencia como auditor de tercera parte en los sistemas de gestión antes mencionados. Y por no dejar a un lado, también es evaluador de competencias Conocer. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este live. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y sobre todo que puedan aplicarlo en sus organizaciones. También, bueno, por no dejar de comentar, estamos transmitiendo tanto en Facebook como en Zoom y cualquier duda que tengan sobre la marcha pueden escribir en el chat y alguno de los especialistas o bien el maestro Mario les estará dando respuesta. Bienvenidos y pues que tengan pues un excelente aprovechamiento de este tema. Le dejo la palabra al maestro Mario. Muchas gracias, Has. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy en este ejercicio que ya llevamos realizando desde hace varios meses. Y sí, bueno, como lo mencionaba la ingeniero Jazmín, a quien le agradezco por entrarle al quite ante la ausencia de nuestra compañera Emma Contreras, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos pronta recuperación. El día de hoy vamos a estar revisando, vamos a estar platicando un poquito. Yo siempre le he dicho estos live o estos programas, como lo hemos mencionado, ATC TV, pues es el objetivo, como lo mencionaba la ingeniera Jazmín, pues de poder platicar, poder clarificar algunas dudas, poder llevar a cabo pues esta dinámica que de alguna manera podamos transmitir un poquito de la experiencia y los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años en este sector que tanto nos apasiona, que son los sistemas de gestión. Y bueno, por supuesto, en medida de lo posible, ir clarificando algunos temas, algunas dudas, para que lo puedan ustedes integrar como buenas prácticas dentro de sus organizaciones o clarificar algunos temas. Pues también aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos siguen en Facebook, que se están conectando en esta transmisión. Recordar que estamos haciendo esta doble transmisión a través de Zoom, a través de Facebook. Entonces, normalmente en Facebook vamos un poquito desfasados. Ahí yo les voy a pedir que tengan cierta paciencia para poder, que podamos ir trabajando. Lo mismo a los participantes que están aquí en Zoom, les voy a pedir de favor, de la manera más atenta, que mantengan siempre bloqueados sus micrófonos para que no podamos, para que estemos haciendo la intervención y no nos vayamos ahí a confundir. Bien, vamos a ir platicando un poquito de diferentes temas o sobre el tema de las técnicas de auditorías, que es el tema del día de hoy. Y lo que yo les propongo es que en cuanto vayan teniendo alguna pregunta, si la quieren hacer aquí a través del chat de Zoom o a través del chat de Facebook, las pueden ir haciendo y yo le voy a pedir a mi compañera Jazmín Cabrera que vaya tomando notitas, además de otras preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de la semana. Recordar que la próxima semana vamos a tener otro live, igual a las 10 de la mañana, de un tema bien interesante, este tema que nos lo han pedido mucho, sobre el criterio, los criterios de auditoría contra los criterios de la auditora. Así lo hemos titulado. Va a estar muy interesante, al igual que el live del día de hoy. Entonces los invito a que nos acompañen la próxima semana en esta otra dinámica que vamos a estar teniendo. Y por supuesto, antes de entrar en materia, también les quiero hacer una invitación
iniciamos, me parece, el 5 de febrero, iniciamos ya con nuestro diplomado sabatino en sistemas de gestión de calidad ambiental y de seguridad en formato sabatino, como lo decía, a través de Zoom, con opción a certificarse como auditor líder o como consultor en sistemas de gestión, ¿sale? Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema bien interesante. Primero que nada, algo que yo me atrevo a pensar o algo que yo pensaba, porque también es algo que yo he ido mencionando a través de los diferentes live que hemos ido teniendo, los diferentes programas, pues al final de cuentas, todos los auditores de tercera parte y todos los auditores internos manejamos técnicas de auditoría muy similares. El detalle es que durante mucho tiempo nos hemos ido casando con algunas técnicas porque las creemos más convenientes, porque o son los métodos o las técnicas que conocemos. Por ejemplo, todos estamos muy familiarizados con el tema de las entrevistas, ¿verdad? O con el tema de la revisión de información documentada. Entonces, pues eventualmente nosotros nos casamos con 2, 3 técnicas e incluso, por ejemplo, algo que yo me atrevo a decirlo, hablo por mí siempre, en algún momento eran las técnicas que yo creía que se debían utilizar sí o sí para todas las auditorías, emulando un poquito lo que pasaba cuando nos hacían nuestras auditorías de vigilancia, nuestras auditorías de recertificación en una organización donde tenía la oportunidad de colaborar hace muchos años. Entonces, cuando hacía mis auditorías internas, pues únicamente hacía este tipo de auditorías. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues pasaba una dinámica bien interesante. En todas las organizaciones, de todos los sectores, de todos los giros, siempre existen cargas de trabajo importantes o existen imponderables de salud o imponderables operativos dentro de las organizaciones. ¿Qué quiere decir? El del sistema de gestión no pudo asistir porque se fue de incapacidad. El personal líder de proceso tiene cargas de trabajo importante porque es temporada alta o temporada baja. Tenemos otras visitas, otras auditorías, otras cosas que atender que son también importantes dentro de la organización. Y entonces tomamos la decisión en algunas ocasiones internamente de empezar a aplazar esas auditorías. O incluso, por ejemplo, algo que pasó mucho durante el inicio de la pandemia, hace ya 2 años, es que muchísimas de las auditorías internas se dejaron de hacer. Incluso ya cuando llegamos a hacer la auditoría de vigilancia, ya no, pues es que no hicimos auditorías internas porque pues el tema de la pandemia lo impide. Ok, muy bien. Entonces, debemos de considerar aquí un tema bien importante. Hablamos la sesión pasada, y los que ya están un poquito familiarizados con los sistemas de gestión, recordarán que cualquier norma de sistemas de gestión, llámese 9001, 14001, 45001, que son las más conocidas, pero otras también como 37,000, o el tema de 21,000, ¿sí? O cualquier norma de sistemas de gestión, en el requisito 9.2 nos pide que hagamos auditorías internas, ¿sale? Esto ya por ahí lo comentábamos, ya por ahí lo revisábamos, y pues también es importante comentar, es importante recordar que estas normas hacen referencia a la norma ISO 19011, ¿sale? Nada más un poquito como preámbulo para los que apenas sea su primera sesión, que se estén conectando o no estén tan familiarizados con estos temas de sistemas de gestión. Bueno, dentro de los sistemas de gestión o dentro de esta norma, voy a cambiar acá mi teléfono para ver si alguien hace alguna pregunta. Buenos días a todos en Facebook. Precisamente en algún apartado de la norma vamos a encontrarnos por ahí parte de lo que trata 19011, es acerca de la gestión de riesgos. Así como nosotros gestionamos riesgos para la calidad en un sistema de 9001 o para temas ambientales, etcétera, 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 en diferentes sistemas de gestión, bueno, también para gestionar las auditorías deberíamos llevar a cabo precisamente
este tipo de dinámica, la gestión de riesgos. ¿Por qué debemos de recordar que las auditorías internas y las auditorías de segunda parte y las auditorías de tercera parte persiguen ciertos objetivos, ¿sí? Nosotros como organización determinamos antes de hacer un programa de auditorías o el primer paso para hacer un programa de auditorías de acuerdo a las recomendaciones de 19011 es establecer los objetivos de auditoría. ¿Por qué quiero auditar? ¿Cuál es el objetivo? Las normas 9, 14, 45, 21, 37, 50, cualquier norma 22, te da dos objetivos, que es evaluar que tu sistema de gestión cumpla con los requisitos de la norma, y te da el otro objetivo de que el sistema de gestión se mantenga y se implemente, ¿sí? O sea, que se haga lo que se planificó. Bueno, la alta dirección eventualmente puede establecer otros objetivos. ¿Por qué? Porque le interesa probablemente no tener multas. Y aquí viene la parte estratégica de las auditorías. Las auditorías debemos de recordar que es un mecanismo, es una herramienta para poder verificar que se estén cumpliendo con X o Y situaciones, con X o Y criterios, ¿sí? Y entonces yo empiezo a plantear diferentes objetivos, por ejemplo, el asegurar no tener incumplimientos con requisitos legales para reducir la posibilidad de alguna multa en caso de alguna visita de las dependencias gubernamentales, ¿sí? O puedo empezar a revisar, tener que, por ejemplo, en los diferentes plantas, en los diferentes puntos de venta, en los diferentes sitios donde tengo presencia, las actividades se hagan conforme a lo que yo estoy planificando. Entonces empezamos a ver esta dinámica que cada organización, cada director, cada comité de socios, grupo corporativo, tiene cierta visión de qué es lo que desea para su organización. Entonces ahí es una buena oportunidad para poder establecer objetivos de auditoría. Y entonces empezamos, ya que tenemos los objetivos de auditoría, viene la parte de gestión o determinación de riesgos. Esta parte bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos, como administradores de programas de auditoría, hoy como auditores, debemos de identificar o debemos de poder visualizar cuáles son los posibles riesgos que pueden ocurrir, ¿sale? Y es, caray, ¿cómo funciona esta situación? Bueno, de alguna manera, la misma experiencia, y esto entra dentro de la mejora de los programas de auditoría, ya me salto hasta la parte final, la misma experiencia nos va a ir dictando, nos va a ir diciendo de qué técnica puedo utilizar para auditar dependiendo del objetivo que estoy buscando, ¿sí? Y dependiendo las experiencias y la retroalimentación de mis equipos o de mi equipo auditor. Por ejemplo, algo que pudiera llegar a pasar, no sé si tengo auditores, pero aquí identifico un par de auditores y consultores dentro de los grupos. Algo que pasa muy comúnmente cuando vas a hacer una auditoría es que si desconoces la complejidad del proceso y asignas un tiempo de auditoría, probablemente la haces muy rápido y ya no te da tiempo de aplicar un buen muestreo. O probablemente, si la organización es muy grande, ¿sí? Y tienes que desplazarte de un lado a otro, también tendrías que utilizar diferentes tipos de técnicas. Y es aquí donde nosotros, a través de esta información que vamos generando, a través de la experiencia, a través de todo lo que tenemos dentro de los sistemas de gestión, es donde podemos empezar a seleccionar qué tipo de técnicas podemos utilizar. Por ejemplo, nosotros debemos de entender y debemos de recordar, por ahí 19011, en uno de sus anexos, me parece que es el anexo 1, el anexo 2, tiene una pequeña tablita, ¿sí? Si ustedes no la conocen, pues yo los invitaría a que por ahí googlean un poquito, tal vez por ahí se la vayan a encontrar, ¿sale? Si quieren adquirir la norma, pues ya saben que es directamente en la ISO o con la Dirección General de Normas. Pero bueno, el tema es que la misma norma nos empieza a arrojar que existen diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de métodos que podemos utilizar para llevar a cabo las auditorías. Primeramente hace una separación de que los métodos pueden ser a través
de la interacción con las personas o sin la interacción de las personas. ¿Qué quiere decir? No necesariamente necesito interactuar con personas para evaluar ciertos criterios. Rebobino la cinta. Yo voy a utilizar a una persona, sin que suene grotesco el utilizar. Yo voy a utilizar a una persona con dos objetivos. Una, para que me guíe dentro de la organización o para que me guíe dentro del sistema de gestión. Y dos, para confirmar información, ¿sí? A través de una entrevista, por ejemplo. Pero si yo no necesito estas dos, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy parte de la organización, yo conozco la organización y yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer dentro del mismo negocio, entonces probablemente yo no necesito un guía, ¿sí? O vamos a pensar que estamos evaluando expedientes, vamos a pensar que lo que vamos a evaluar son aspectos administrativos que a través de un sistema o a través de una nube yo puedo tener acceso a toda esa información. ¿Necesito interactuar con las personas? Pues lo que es una realidad es que no. Probablemente al final de la auditoría sí necesite confirmar cierta información que no me haya quedado clara. Pero no es necesariamente que durante toda la auditoría yo tenga que estarle pregunte y pregunte y pregunte a las personas. O sea, esa dinámica que se lleva de hacer las entrevistas, yo me atrevo a decir que es una práctica que los organismos de certificación hemos ido utilizando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo me refiero, por ejemplo, en las auditorías en sitio, cuando son presenciales, pues normalmente utilizamos las técnicas entrevista, revisión de documentos, por supuesto el tema de muestreo, que eso entra también dentro de las técnicas, y la rastreabilidad o trazabilidad de la información que estamos revisando. Son parte de los métodos que utilizamos. Sin embargo, dependiendo lo que vayamos a evaluar, podemos hacer una mezcla de las diferentes técnicas. Ahora, yo ya estoy dando el siguiente paso, porque esta tabla de la cual estoy hablando habla de otras técnicas que pueden ser en sitio o pueden ser remotas, asistida con tecnologías de la información. Y esto, pues a partir de la pandemia, a partir de ya hace aproximadamente como año y medio, más o menos, pues por lo menos 19011 para hacer auditorías internas y auditorías de segunda parte, no existía una limitante. 17021, que lo comentábamos la sesión pasada, que es la norma que nos rige a los organismos de certificación, y un documento mandatorio de IAF que nos habla de los métodos asistidos o los métodos con tecnologías, ¿sí? Auditorías remotas, sí nos limitaba a hacer máximo una auditoría el 30% de manera remota. Probablemente muchos de ustedes les ha tocado o les llegó a tocar en alguna auditoría, por ejemplo, hace 2, 3 años, que probablemente para la auditoría de certificación inicial se hacía la etapa 1 de manera remota o parcialmente remota, ¿sí? ¿Por qué? Porque la IAF, en ese documento mandatorio que les hablo, nos daba esa venia del 30% de llevar a cabo parte de la auditoría de manera remota. O, por ejemplo, si se tenía que auditar un sitio que implicaba mayor costo, el traslado o más tiempo de auditoría, el tema logístico, y representaba un proceso que probablemente no era de alto impacto para la calidad del producto, para temas de seguridad, temas ambientales, entonces lo que llegábamos a hacer era a decir, bueno, pues vamos a hacer esta auditoría, vamos a llevar a cabo esta parte de la auditoría de manera remota, ¿sale? Es un poquito de algo de cómo funcionaba anteriormente todo este tema de los métodos de auditoría. Ahora, hay un listado que eventualmente algunos métodos o casi todos los métodos se pueden hacer tanto en sitio como de manera remota. Por ejemplo, ustedes ya conocen la técnica o el método de la auditoría, ¿sí? Yo ya fui avanzando un poquito con este tema
donde básicamente utilizamos la entrevista porque queremos confirmar cierta información. Por ejemplo, en una auditoría, ¿qué nos interesa confirmar? ¿O qué nos interesa saber como auditores? Pues de entrada me interesa saber a mí como auditor, por ejemplo, el tema de toma de conciencia. ¿Qué tan involucrado está el personal? ¿Sí? Y entonces, pues eso yo lo voy a hacer a través de una charla. ¿Qué más me interesa saber o qué más me interesa confirmar? Por ejemplo, el acceso a la información y a los conocimientos que tengan. Eso lo tengo que hacer a través de preguntarle a las personas dónde pueden ver su sistema de gestión, ¿sí? O dónde pueden ver los conocimientos vinculados con sus procesos. Bien, ¿qué más me interesa confirmar? Por ejemplo, normalmente casi todos los sistemas de gestión cuentan con información documentada que ampara los procesos o las actividades para la prestación de servicios y elaboración de productos. Casi todos. Entonces, yo de alguna manera puedo revisar previamente o durante la auditoría esa información, si tengo acceso a la información, por supuesto. Y entonces, donde yo tenga dudas, por ejemplo, vamos a pensar que estoy evaluando un proceso de producción y dentro del proceso de producción o dentro de los procedimientos vinculados a este proceso, yo no identifico claramente cómo se lleva a cabo la liberación del producto. ¿Quién es el responsable de liberar el producto y qué evidencia me va a mostrar para llevar a cabo la liberación del producto? Entonces yo necesito confirmar, ¿sí? Confirmar con el auditado cómo es que se lleva a cabo esta actividad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros principalmente necesitamos de la entrevista para obtener información, ¿sí? Porque acuérdense que las declaraciones de hechos es parte de una evidencia y la confirmamos como evidencia objetiva cuando tenemos ya evidencia tangible. Entonces, es una forma de obtener evidencia la entrevista. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿O hasta el final? Bueno, seguimos avanzando. Y entonces, de momento cuando vean que volteo hacia acá, es que estoy viendo la otra pantalla para ver cómo vamos con los amigos de Facebook. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos con esta información. Y ya vimos que tenemos las entrevistas. Las entrevistas nosotros las podemos hacer de manera remota, como es el caso de del último año y medio, donde se pueden llevar a cabo muchas entrevistas y muchas actividades a través de estos medios, como por ejemplo en esta plataforma, o también de manera presencial, como se acostumbraba anteriormente. ¿Sale? Muy bien. Otro método u otra herramienta que podemos utilizar es el llenado de listas de verificación. Y fíjense, aquí viene un tema bien interesante. La sesión pasada, si no mal recuerdo, hablábamos un poquito sobre el tema de la competencia de los auditores, ¿sale? Recordar que la competencia no solamente está vinculada con el conocimiento sobre estos métodos de auditoría y sobre los principios de auditoría y sobre 19011 y las normas que se vayan a auditar. Si es parte de los conocimientos que debe tener un auditor, por supuesto, pero también otra parte importante que debe tener conocimiento es, por ejemplo, del aspecto técnico de los procesos que vaya a auditar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mencionábamos que no es lo mismo auditar la industria alimenticia que la industria aeroespacial, o por ejemplo, la industria metalmecánica contra la industria textil. Existen diferentes procesos, existen diferentes actividades, existen diferentes conocimientos, diferentes principios técnicos científicos aplicados a cada sector. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a esta situación, si el auditor o los auditores no conocen sobre el sector, ¿sí? Pues lo ideal sería que la persona encargada de gestionar
los programas de auditorías, asignar a un experto técnico que pudiera apoyar al auditor o a los auditores. Pero eventualmente, por diversas situaciones, no se puede contar con expertos técnicos físicamente, por lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer con un experto técnico y no necesariamente durante una auditoría? Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es desarrollar una lista de verificación para que me ayude a identificar aspectos claves que tengo que asegurar durante una auditoría que la organización cuente dentro de sus procesos. Por ejemplo, probablemente en un laboratorio clínico, vamos a un sector muy específico, sin que yo sea químico ni nada por el estilo, probablemente algún aspecto que se deba de considerar y que si no se tiene conocimiento del sector es que se deben de correr controles de calidad, ¿sí? Antes de iniciar un turno de trabajo. ¿Por qué? Porque existe una norma que es la 007, por ahí veo que se acaba de conectar Nareli, creo que sí es Nareli o Nayeli, si es Nareli de Chiapas, bueno, pues ella no me va a dejar mentir, ¿verdad? Existe una norma oficial mexicana que te habla precisamente de llevar a cabo estos controles en los procesos o en los equipos analíticos para asegurar la confianza de los resultados. Entonces empezamos a ver, empezamos a checar todas estas situaciones y es una forma también de utilizar o de llevar a cabo estas actividades. Por ejemplo, también yo puedo desarrollar, vamos a pensar que tengo un tiempo reducido, ¿sí? Para poder auditar, entonces yo como auditor, dentro de la planificación, dentro de la planeación que voy a hacer antes de la auditoría, pues yo puedo desarrollar mi lista de verificación. Digo, normalmente las listas de verificación que se conocen es el requisito de la norma contra lo que puedo esperar del sistema de gestión o qué evidencia puedo mostrar, pero probablemente yo puedo agarrar un proceso y entonces decir, ok, de este proceso yo necesito ver una orden de compra, necesito ver una cotización, necesito ver un contrato, necesito ver una fianza, necesito ver listado de personal técnico y necesito ver métodos que se van a utilizar. ¿Sale? Y entonces, en lugar de ponerme a entrevistar al personal, yo puedo utilizar o yo puedo combinar esta técnica de desarrollar mi lista de verificación de qué es lo que necesita tener, ¿sí? Y qué características necesita tener cada uno para entonces aplicarlo de una forma más económica o más ágil. Por ejemplo, yo podría combinar con la revisión de información documentada, con o sin interacción humana. Por ejemplo, yo podría, antes de la auditoría, contactar al auditado. ¿Sí? Normalmente esta es una responsabilidad del auditor líder y preguntarle, a ver, señor auditado, ¿usted cuántos servicios o cuántos proyectos ha desarrollado durante este año? No, pues hemos desarrollado 20, 30. Ok, ¿me permite un listado de los proyectos que se han desarrollado y el alcance de cada proyecto? Sí, claro. Y entonces vemos ese listado y yo tomo una muestra y le digo, mira, necesito ver este y este. ¿Sí? Prepárame, por favor, los expedientes para que el auditor lo pueda revisar en su momento. O nos compartes una liga de Drive, una liga de Dropbox, ¿sí? O nos mandas la información documentada, obviamente gestionando los acuerdos de confidencialidad apropiados para que se pueda tener acceso a la información. Y entonces yo empiezo a hacer esta dinámica que les platicaba. Tengo poco tiempo, es un riesgo. Si tengo poco tiempo y tengo información documentada que puedo revisar y que la puedo preguntar o que la puedo obtener, entonces puedo agilizar ese tema. ¿Sí? Yo obtengo la información, se la paso a mi auditor o a mi experto técnico para que me apoye a revisar si la información que está desarrollando es apropiada y entonces yo voy avanzando sin interacción humana y sin que sea en sitio, fíjense. O sea, todo va a depender
de la gestión de riesgos. Por ejemplo, un riesgo a los programas de auditoría que muchas veces se llega a identificar es la falta de recursos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo varios sitios, pues el hecho de estar visitando todos los sitios a lo largo de una zona geográfica, pues me implica costos. Eventualmente, dependiendo del alcance de la auditoría, yo podría establecer auditorías remotas, ¿sí? Y sin ningún problema, yo puedo llevar a cabo esta situación, porque además está perfectamente permitido. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Volteo a ver por acá un poquito a nuestros amigos de Facebook. Saludos, Carlos. Saludos, Cris. Arlet, qué gusto saludarte. Muy bien. Por acá también un gusto a todos nuestros amigos de Zoom. Bueno, seguimos avanzando entonces con este tema de los métodos. Hasta este momento hemos visto el método de la entrevista, que ya es un método que es más común. Vimos o identificamos que pueden existir métodos en sitio, métodos remotos o a distancia, y con interacción humana y sin interacción humana. Vimos el tema de las listas de verificación, vimos también el tema de revisar documentos y entramos al tema del muestreo. Adelante, Jazmín, que por acá está apoyándonos con algunas preguntitas. Adelante, adelante. Nada más que no te escucho. Si puedes activar tu micrófono. Jazmín, ¿levantaste la mano? No te entiendo. No, Ya, tenía bloqueado el micrófono. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en Facebook de nuestro amigo Gonzalo Rivera Cañizales. Nos pregunta si las técnicas de auditoría se pueden basar en PDCA. PDCA, entiendo que es planear, hacer, verificar y actuar. Correcto, sí. Sí, de hecho, fíjate, Gonzalo, que algo con lo que estaba comenzando esta plática, no sé si te conectaste desde el inicio, pero el tema de las técnicas o los métodos que voy a utilizar para auditar tiene que ver mucho precisamente con todo este tema de la planificación desde los objetivos del programa de auditorías. ¿Por qué? Porque esos objetivos, a su vez, eventualmente se van a integrar a ciertas auditorías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en muchísimas organizaciones el programa de auditorías o los objetivos del programa de auditorías son los mismos que el plan de auditorías o de una auditoría. ¿Por qué? Porque se hace una auditoría al año y solamente se consideran los principales objetivos, que es lo que dice 9001-14, que lo vimos al inicio. Pero, de acuerdo a esto que estoy mencionando, cuando ustedes planifiquen una auditoría, y ahí estamos en el P, en la planeación, pues tienen que evaluar precisamente esos riesgos para saber qué tipo de métodos son los que van a utilizar. Voy a dar un ejemplo, obviamente sin decir marcas y sin decir nombres. Una vez con un cliente estábamos haciendo una auditoría remota cuando empezó todo este tema del COVID, y durante la auditoría éramos 3 auditores, y en una de las reuniones entre auditores le estábamos llevando a cabo de manera remota, sí lo comenté, ¿verdad? En una de las reuniones, los 3 coincidimos que el auditado nos estaba falseando información. Y se estaba aprovechando de que no estábamos físicamente para estar llenando formatos en ese momento. Entonces, uno de los auditores estaba muy cerca físicamente o geográficamente del cliente y decidimos continuar la auditoría a 2 auditores de manera remota, y él se desplazó físicamente allá y confirmamos la información que se estaba utilizando. Entonces, esto también ya tiene que ver un tanto, digo, obviamente lo gestionamos con el auditado, y yo lo que siempre les he comentado, o sea, el tema de las auditorías de tercera parte, pues sí, está de por medio a veces el certificado, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues una no conformidad mayor y una posible suspensión temporal del certificado. Pero realmente porque ustedes nos invitan a hacer las auditorías, realmente los más perjudicados son ustedes al no apoyarse de las auditorías
para poder identificar situaciones que pudieran estar llevando a cabo de manera inadecuada dentro de la organización o para poder identificar áreas de oportunidad dentro de la organización. Y lo que yo siempre les he dicho, pues qué mejor que salga en una auditoría de sistema de gestión a que llegue la autoridad y te ponga tus sellitos de suspensión o de clausura. Eso, por supuesto, pues económicamente no tiene comparación una con otra. Y si ustedes lo pueden hacer en sus auditorías internas, muchísimo mejor, ¿sale? Entonces, por supuesto que se puede llevar a cabo, incluso el mismo ciclo PHBA te avienta a que vayas mejorando tus programas de auditoría y que vayas mejorando tus mismos procesos, y esa mejora tiene que ver incluso con las técnicas de auditoría. En este caso específico, ya vimos que con ese cliente tenemos que cambiar un poquito las técnicas para poder tener mejor información y ser más objetivos. ¿Sale? Muy bien. Adelante, Jazmín. ¿Volviste a levantar la mano? Ahí está. Muy bien, gracias. ¿Tampoco puedes activar otra vez? ¿Quién sabe qué habría apretado? A ver si está para reactivar. Según yo ya. Ya está. Tenemos otra pregunta en Facebook de nuestra compañera Isabel. Buen día. De hecho, va relacionado con lo que comentabas. ¿En una auditoría siempre debe encontrarse un hallazgo? Gracias, Isabel. Pues mira, si somos muy honestos y somos técnicamente correctos, debemos de recordar que los hallazgos pueden ser también de conformidad, ¿sale? Entonces, siempre vas a encontrar hallazgos. Tal vez la pregunta que querías hacer era si siempre vamos a encontrar hallazgos de no conformidad. No, no necesariamente. Porque, de hecho, si ustedes recuerdan, y de hecho iba a entrar precisamente a este método, que es el muestreo, ¿sí? Acuérdense que lo que hacemos durante una auditoría, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es un muestreo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos supuestos. Vamos a pensar una constructora que tal vez tenga en el transcurso del año 2, 3 proyectos. Probablemente yo sí pueda auditar el 100% del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque tal vez tengo el tiempo suficiente y solamente son 2 proyectos que tengo que darle trazabilidad para ver qué es la información que se tiene. Pero vamos a pensar en el otro supuesto. Una empresa que fabrica por lotes y trabaja 3 turnos, ¿sí? Sería imposible en una semana auditar todo lo que se hace durante cierto periodo. Ante esas situaciones normalmente utilizamos un muestreo. El tipo de muestreo que se utilice queda a disponibilidad de la organización. Pero siempre todo muestreo implica un grado de incertidumbre, ¿sí? Ese grado de incertidumbre o ese pequeño sesgo que se abre tiene que ver precisamente con que no siempre lo que evaluemos quiere decir que es el 100% del resultado o de la información que se obtiene. Eventualmente en la muestra se encontrarán hallazgos de no conformidad o hallazgos de conformidad. Entonces, no es como tal un requisito de la norma porque no así lo pide. 19011 sí te dicta y 17021 también que se deben clasificar los hallazgos. Pero recordar que los hallazgos se pueden clasificar como conforme o no conforme. ¿Sale? Espero haber respuesto o contestado la pregunta. Muy bien. Pues seguimos entonces avanzando. No para servirles, Gonzalo. Igual, Isabel. Muy bien. Entonces llegábamos al tema del muestreo. ¿Sale? Déjenme, por aquí tengo mi acordeoncito. Ahí está, muestreo. Muy bien. Entonces, fíjense, en el muestreo, la misma norma nos avienta en el anexo 6, ¿sí? Precisamente que es una forma de cómo podemos llevar a cabo las auditorías. Y se pueden hacer muestreos de manera presencial y también de manera remota, ¿sí? Porque al final de cuentas yo voy a evaluar contra ciertas evidencias.
Y el muestreo se puede, o por lo menos 19011 nos arroja a dos temas o dos situaciones que se pudieran considerar o se pudieran llevar a cabo. Por ejemplo, nos dice que puede ser a través de un juicio de valor. Por ejemplo, algo que probablemente a todos ustedes les ha pasado, ¿sí? En alguna auditoría de vigilancia, los que ya tengan trabajando con algún organismo, con nosotros o con alguien más, que normalmente, o siempre debería de ser así, el auditor revisa los hallazgos de no conformidad o las observaciones que quedaron en la auditoría pasada y basan parte de su muestreo en esos temas. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que me puede dar luz y también algo que debemos evaluar los auditores, o por lo menos en 17021 así se establece o así lo establecemos, bueno, también en todas las normas de sistemas de gestión. Ante una no conformidad hay que hacer una acción correctiva y hay que evaluar la eficacia, ¿sí? Pero nosotros como organismo, o todos los organismos, hacemos esta dinámica porque debemos monitorear precisamente este requisito que está en 10.2, ¿sí? La eficacia de las acciones que se tomaron o que tomó la organización. Internamente ustedes lo tendrían que hacer desde antes, porque es parte de lo que evaluamos que ya lo hayan hecho. Pero bueno, entonces durante este muestreo, pues yo puedo hacer ese muestreo ya por un juicio o por algo que yo ya tenga identificado. Algo que yo siempre les digo a los auditores internos, sobre todo cuando son auditores de la organización, porque recordar que la norma no hace obligatorio que el auditor interno o las auditorías internas sean a través de personal interno. Es una forma de hacerlo, pero también lo puede hacer un auditor externo. Bueno, entonces, algo que internamente tienen mucha ventaja sobre los auditores externos es que ustedes saben de qué pie se está cojeando. Por ejemplo, saben bien dónde están las quejas de los clientes, saben qué procesos probablemente tienen personal nuevo, saben dónde existieron cambios de métodos, técnicas, etcétera, y eso puede ser un juicio para seleccionar esa línea de producción, para seleccionar un turno, para seleccionar cierto tipo de productos o servicios que se están prestando, porque ya tenemos una señal y ya tenemos un juicio y tenemos que evaluar que esto se esté llevando y se esté cumpliendo de manera regular. ¿Sale? La otra forma que se puede llevar a cabo el muestreo es a través de un muestreo estadístico. Este tipo de muestreo, pues ustedes lo conocen, es el que generalmente se utiliza de manera aleatoria, de manera sistemática, por conglomerados, por bola de nieve, etcétera. ¿Sí? Vamos a ejemplificar algunos para no entrar en tanto detalle. Aleatorio. Yo tengo mi canastita, meto la mano, dependiendo cuánta muestra quiero obtener del universo, y empiezo a sacar mis afortunados ganadores. ¿Sí? Sistemático. Tengo un universo definido, y entonces si yo quiero evaluar el 10%, el 5%, saco cuántas muestras debo de tomar y empiezo a tomar una muestra cada n número. Por ejemplo, si son 100 unidades y voy a tomar una muestra del 10%, probablemente tome el número 1, el número 10, el número 11, 21, 31, 41, 51, 61 y así sucesivamente. ¿Sale? Y esa es una muestra. Por conglomerados. Por ejemplo, yo tengo una organización que tiene es el mismo servicio, pero tiene diferentes áreas. Pues entonces probablemente yo tomo una bolita de esta área, una bolita de esta área, otra bolita de esta área y otra bolita de esta área. ¿Sí? O si tengo diferentes productos, igual los separo por clases de productos y empiezo a tomar diferentes situaciones. Y a mí la que más me gusta es la que es por bola de nieve. Esta no es estadística, es más por un juicio, pero esta la utilizamos para dar una trazabilidad completa. ¿Qué quiere decir? Agarramos, ya sea de inicio o fin, un cliente, un servicio, un lote o un producto, y empezamos a jalar toda la hebra.
Y entonces vemos desde cómo se tiene la comunicación con el cliente para determinar los requisitos del producto. Vemos de este producto que se vendió, cómo lo diseñaron, ¿sí? Vemos los materiales que se utilizaron para fabricarlo o para prestar el servicio. Vemos cómo controlaron el servicio, las herramientas, la infraestructura, el personal que participó en ese servicio, y empezamos a jalar así en todos los procesos, en todas las áreas, esta información, y empezamos a obtener información bien valiosa y bien interesante. Bueno, entonces ya vimos 4 técnicas. Se me está pasando una técnica que también utilizamos, y esta técnica la podemos utilizar de manera presencial y la podemos utilizar también de manera remota. Voy a hacer una pequeña pausa para la hidratación, ¿verdad? Porque también uno se cansa de hablar. Bueno, la observación es un método que utilizamos muchas veces para confirmar también información, ¿sí? Y esta se puede llevar a cabo, fíjense, interesante. Se puede llevar a cabo con interacción humana, sin interacción humana, de manera en sitio o de manera remota. Y dice, ah, caray, ¿cómo? Pues sí, se puede hacer una mezcla. Por ejemplo, ¿yo para qué quiero observar? Vamos a pensar que es un proceso comercial, ¿sí? Vamos a pensar que son procesos comerciales donde, pues básicamente, todas las actividades, o casi todas las actividades comerciales, pues giran en torno a una computadora, un teléfono, un escritorio y tal vez una impresora, un carro, una unidad para poder hacer visitas, ¿sí? No hay mayores aspectos técnicos de infraestructura que poder evaluar. Entonces, si yo tuviera 15 sucursales repartidas en diferentes puntos de la República Mexicana, pues obviamente yo me puedo ahorrar una buena lana en cuanto a viáticos y esto pues obviamente beneficiar al cliente para no generar más costos. Y decir, mira, pues te hago la auditoría de esta manera, o internamente ustedes lo pueden hacer de esa manera. Y entonces yo le puedo pedir que a través de un teléfono celular me apoye a hacer una visita guiada, me apoye para observar ciertas situaciones o ciertas cuestiones, ¿sí? Bueno, si se quieren ir a viaticar, no les quito la intención, váyanse a viaticar, también es bonito viajar. Bueno, y entonces, en algunos casos, como diferentes temas críticos, por ejemplo, sectores farmacéuticos, nucleares, alimentos, eventualmente construcción, etcétera, pues sí sea bastante apropiado confirmar u observar esa información. Por ejemplo, estábamos en una auditoría con otro cliente, identificando que nos estaban mandando la información también sesgadona, la pudimos percibir. Siguiente auditoría, de manera presencial. Oye, pero es que, pues mira, es que es mejor para que no nos hagamos del avión, ¿no? Y tener bien información clara. Eso ustedes lo tienen que definir. Podemos observar temas de infraestructura, podemos observar temas de ambiente para las operaciones, uso de equipo de protección. Incluso, por ejemplo, se pueden hacer esos recorridos virtuales a través de circuitos cerrados o a través de una persona que conforme parte del equipo auditor, aunque el auditor esté de manera remota, para así que el auditado pueda llevar a cabo la visita, perdón, el auditor pueda llevar a cabo la visita de acuerdo a lo que él necesita. Por ejemplo, yo normalmente cuando he estado haciendo este tipo de auditorías de manera remota y hay que confirmar algunos temas de almacenes o temas de infraestructura o ambiente para las operaciones, yo sí le pido a la persona que me esté apoyando, ya sea de la organización o ya sea de nuestra parte, que vaya con el teléfono, se ponga sus audífonos, ponga la cámara frontal, la del frente, y entonces le voy diciendo, a ver, voltea para la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, a ver, chécame esto, chécame aquello, porque eso me permite a mí tener una visión. Y de verdad que ha funcionado bastante bien, los teléfonos ya
en la actualidad, por lo general, casi la mayoría, tienen muy buenas cámaras y muy buena resolución. Incluso, si no mal recuerdo, por ahí veo dentro de los asistentes y los participantes, algunos que ya han tenido auditorías remotas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otros procesos que no son tan complejos o no son tan riesgosos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la calidad del producto que pueda afectar a la población, en cuanto a temas ambientales o temas de seguridad? Pues las auditorías remotas son una muy buena solución para descontar o reducir costos y poder hacer ciertas actividades de manera apropiada. Al final de cuentas, y para ir cerrando un poquito, para abrir otra vez el tema de preguntas y respuestas, para que las vayan pensando, algo que deben de considerar o algo que deben de visualizar, por ejemplo, en el tema de las auditorías, cuando se hace la observación, una de las cuestiones más comunes, sobre todo para las auditorías internas, no me van a dejar mentir algunos, es que no tienen tiempo de atenderlas. ¿Cierto o falso? Incluso también a veces en ATC nos ponemos medios renuentes, es que no tenemos tiempo de atender la auditoría. Bueno, si se tiene la información documentada, apropiada, y se puede observar la operación, o se puede observar las actividades que se realizan, pues no es necesario llevar a cabo una entrevista y esto y aquello, no, simplemente yo hago, probablemente puedo combinar mis métodos, hago un checklist, y de hecho esto lo hice en alguna ocasión en un call center, hago un checklist de cuáles son las actividades que tiene que realizar la persona, cuál es el protocolo, qué registros debe de llenar, ¿sí? Pido acceso a esa información, pido acceso a esa plataforma, y entonces me pongo atrás del personal a observar, de manera presencial o de manera remota. Y empiezo a observar, empiezo a escuchar la interacción que hay con los clientes o que hay con las personas, o que estén cumpliendo con ciertas cuestiones. Por ejemplo, el uso de equipo de protección. No hace falta entrevistar al personal. Yo puedo hacer mi lista de verificación dependiendo de las áreas que voy a revisar, y entonces yo puedo determinar y puedo decir, ok, en estas áreas deben utilizar este equipo de protección. Y hago mi recorrido. Pum. Palomita, 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 palomita. Tachecita, tachecita, tachecita. Y entonces ya empiezo a reportar. Hallazgo. En la línea 2 del turno de la mañana se encontró al operador A y al operador B que no hacían uso del equipo de protección, contrario a lo establecido en los lineamientos de seguridad e higiene de la empresa. Ahí está tu hallazgo. ¿Sale? Bien. ¿Qué otro método podemos utilizar o que se nos esté pasando? Bueno, ya vimos el tema de la entrevista, haciendo el recuento de los daños, listas de verificación, revisión de documentos, muestreo, ¿sí? Observación, y pues me parece que también algo que estamos como que dejando un poquito de lado es el tema del análisis de datos. Y esto muchas veces lo dejamos de lado porque eventualmente en los tiempos de auditoría cuesta un poquito de trabajo llevar a cabo esta dinámica. Pero lo que debemos de considerar cuando auditamos procesos, o por ejemplo cuando llegamos a auditar tema de seguimiento, medición, análisis, evaluación, o como se conoce en el inframundo, el tema de los indicadores, pues también si tenemos tiempo para llevar a cabo, podemos hacer un rastreo de la información de cómo están obteniendo esos datos. Y esa parte es interesante, ¿no? Cuando hablo de esto, es meterse al método de recolección de datos, es meterse al método de análisis de datos para confirmar que la información que te estén presentando es apropiada. Porque bueno, no sé ustedes, pero a mí sí me ha parecido en algunas auditorías, cuando me llega a dar tiempo o cuando se planifica para poder auditar esta parte y nos metemos a evaluar esta información, pues eventualmente salen algunos indicadores medios maquilladitos, ¿verdad? O algunos objetivos ahí medios compuestos para enderezarlo, porque a veces se cree o se tiene el paradigma de que si un auditor ve un objetivo, un indicador que no está siendo logrado, pues va a levantar una no conformidad, ¿verdad? Y la verdad es que no. La no conformidad va
en que no estés haciendo nada, en que no estés haciendo una acción correctiva, en que no estés haciendo un proyecto de mejora, en que no estés sometiendo esa información hacia un análisis y una valoración para determinar qué es lo que está pasando y por qué no estoy logrando los objetivos que deseo alcanzar. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues creo que con esto llegamos al fin del material. Vamos a abrir unos 5 minutitos, yo creo, para no quitarles más el tiempo, de preguntas y respuestas. Y entonces yo aquí le pediría a Jazmín si me puede apoyar para saber si tenemos algunas otras preguntas, y también a todos los amigos que nos acompañan en Facebook y que nos acompañan en en Zoom, si tienen alguna pregunta o quieren hacer o comentar algo antes de cerrar la sesión. Ya está. Ahí está, Okay. muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas que a lo largo de la semana nos han hecho llegar algunas personas. Algunas ya se han ido respondiendo durante la sesión, pero bueno, sería importante hacer una conclusión del tema. Jesús López nos pregunta, ¿es posible realizar todas las auditorías de manera remota? Hola Jesús, ¿qué tal? Espero que hayas podido conectarte. Sí, o sea, no hay ninguna limitante. Incluso yo les hacía mención durante esta sesión, o sea, lo que deben de considerar es esta evaluación de riesgos, ¿no? Esta valoración. ¿Qué tan conveniente es dependiendo de los procesos que se llevan a cabo? Lo que es un hecho es que sí se pueden llevar a cabo las auditorías de manera remota. Dependiendo también mucho del sistema de gestión que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán por ahí las normas, nos habla de que se debe de mantener información documentada para mostrar evidencia de la eficacia de los procesos. Palabras más, palabras menos, por ahí lo menciona en 442 y en 75. Sí, 75. ¿Sale? Palabras más, palabras menos. Entonces, a través de la información documentada, nosotros podemos dar trazabilidad y podemos confirmar que se estén llevando a cabo. Eventualmente, si es muy conveniente, sobre todo cuando son actividades que se están llevando en sitio, o sea, que ya se están realizando en ese momento, pues constatar que efectivamente se puede hacer. Pero también se puede hacer esto de manera virtual. Por lo menos, a nosotros como organismo de certificación teníamos la limitante del 30% a partir del tema por ahí del mes 4 o 5, no, como mes 4 me parece, de pandemia. La IAF libera el tema de las auditorías remotas y me parece que va a estar incluso en una revisión futura de ese documento mandatorio, pues que se mantenga al 100% bajo criterio del organismo de certificación, pero ha funcionado. Eventualmente sí hay que combinarlas cuando sea necesario. Te bloqueaste otra vez, Has. A ver, solicité reactivar audio. No sé qué le oprimí que ya no pude. Ahí está. Otra pregunta es, ¿en qué se basan los auditores para decir que un hallazgo es una no conformidad o es una observación? Ok. Esa pregunta quedaría fabulosa para el próximo programa, pero haciendo un spoiler del próximo programa, recordar que los auditores, o todos los auditores que han tenido alguna formación de 19011, deberían tener o deberían definir por lo menos el auditor líder y desde la persona que gestiona el programa de auditorías, cuáles van a ser los criterios de auditoría. Cuando se tiene un incumplimiento al criterio de que se está evaluando, ¿sí? Eso es igual a una no conformidad. Una observación normalmente es algo que no está claramente definido dentro del sistema de gestión, pero no se tiene evidencia de algún tipo de incumplimiento. Por ejemplo,
algo que pasa en muchas ocasiones, que me ha tocado observarlo, es para el tema de servicios no conformes. Cuando nos habla la norma en 8.7 de productos, salidas, productos y servicios no conformes, a veces en el sector de servicios todavía como que les cuesta un poquito trabajo de identificar a qué se refiere un servicio no conforme y vinculan el servicio no conforme con una queja del cliente. Digo, si ya se quejó el cliente, pues normalmente sí es un servicio no conforme. Pero bueno, ese tema también es un tema que debemos abordar. Entonces, muchas veces como no se tiene claramente definido qué es un servicio no conforme, no se tiene ningún registro o no se tiene la información documentada que pide la norma. Si nosotros como auditores durante la auditoría no identificamos algún tipo de servicio no conforme, que eso tú te das cuenta simplemente volteando a ver las características de calidad del servicio, ¿sí? Y las encuestas de satisfacción de clientes y las quejas, los buzones, etcétera, los mecanismos que hayan establecido para poder determinar si existen este tipo de situaciones. Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta que no hay alguna evidencia. O por ejemplo, me tocó en alguna ocasión lo contrario, donde dice el cliente o dice el auditado, es que nosotros, aquí está el formato que utilizamos para producto no conforme, pero no hemos tenido producto no conforme. Ok. Y empezamos a hacer un recorrido virtual por la planta y vemos que hay áreas así donde hay mucho escombro. Le pido que se acerquen y dice, es que es el área de scrap. Vamos a calidad y ahí tienen sus registros de rechazos. Oye, entonces, ¿por qué no llenas tu formatito que dice tu sistema de gestión? ¿A poco se tiene que llenar ese? Pues yo no lo dije, lo dice tu sistema de gestión. O sea, entonces ahí sí tenemos evidencia para poder levantar una no conformidad. ¿Vale? Spoiler de la próxima semana. Así es. Muchas gracias, Rocío Juárez. Te invitamos la próxima semana a que te unas a nuestra transmisión. Sería todo por el momento. No sé si desea agregar algo más. No, pues igual hacerles la invitación a que se puedan acercar a nuestra área comercial. ¿Sí? Les voy a dejar aquí los datos de contacto para que puedan, los que estén interesados en adquirir una promoción especial del 50% de descuento para nuestro diplomado de sistemas de gestión. Y si adquieren las dos certificaciones de auditor líder y la de consultor, ¿sí? La de consultor tiene aval ante el conocer, pues les vamos a dar el diplomado totalmente gratis. Entonces, hay la invitación para los que quieran comenzar o quieran entrar más en este ámbito de los sistemas de gestión, pues hacerles la invitación a que puedan participar y por supuesto seguirles invitando a que nos acompañen todos los lunes con diferentes temas. Me parece que dentro de 2 semanas por ahí vamos a tener un invitado especial donde nos va a hablar de una norma oficial mexicana, creo que es la 051, me parece. Pero les vamos a confirmar, los invitamos a que estén atentos de las redes sociales y por supuesto también que estén atentos de las promociones en temas de certificaciones iniciales y ampliaciones de estándares. Pues de mi parte agradecerles nuevamente aquí a todos los que nos acompañan en Zoom y a los que nos han estado acompañando a través de Facebook y pues nos despedimos. Que tengan una Al excelente contrario, jornada y un excelente inicio de semana. muchas gracias. Excelente inicio de semana a todos. Gracias, Jas, por el apoyo.